Saludos amigos de Planeta Oscuro, mi nombre es Luis Villar y junto a mí una persona que ha dedicado gran parte de su vida a la investigación del fenómeno OVNI. En esta ocasión está conmigo Jaime Rodríguez. Jaime, buenas tardes y muchas gracias por acceder a esta entrevista. Buenas tardes y gracias a ustedes por darse la molestia de venir para aquí a conversar sobre este tema que, como le dije, lastimosamente aún mantiene dividida la forma de pensar de la humanidad, pero solamente por falta de información. Así es que por eso es que celebro esta entrevista. Gracias. Usted lleva una larga trayectoria como investigador del fenómeno OVNI, la cual se ha prolongado por varias décadas. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué lo motivó en sus inicios como investigador? ¿Cómo nace Jaime Rodríguez, el investigador? Bueno, hay varios factores que han gravitado en mi vida, ¿no? Pero yo diría, si buscamos entre esos uno que haya potenciado mi interés por el tema, debe ser una sana rebeldía. No sé si la rebeldía es sana, pero así pienso. Porque siempre, desde muy pequeño, vi estos objetos, me intrigaban, me hacía preguntas yo mismo, etc. Pero alguna vez tuve la oportunidad, antes de yo ser una persona pública, en esa época solamente trabajábamos máximo para una revista o un periódico, íbamos a las radios, etc. Y de ver cómo periodistas que nos acompañaban en estas aventuras no le decían a la gente lo que estaban viendo, ¿no? Se arrastraba un prejuicio en los medios de comunicación. Le estoy hablando de los años 70, ¿no? Yo estoy en esto desde el 79 realmente. Y eso yo decía y me preguntaba y me daba las vueltas, pero ¿por qué esto no se comunica a la gente? ¿Por qué esto, si esta es una realidad importantísima? Y lógicamente en algún momento me di cuenta que esta realmente es la realidad más importante de la vida, para mí. Y así fue pasando el tiempo y la vida me fue acomodando. No más que la vida se encarga de irnos señalando una hoja de ruta, pero habemos personas que somos como más duras de entender, que ese es mi caso, y entonces nunca usamos la línea recta, sino que nos damos las vueltas por aquí, por acá, hasta llegar al objetivo, tratando de descubrir a lo mejor algo más. Y eso nos ha endurecido el camino, pero a la larga llegamos a tomar la autopista y bueno, caminamos ya haciéndole caso a la vida. Es por eso que ahora la vida me señala la ruta y yo la tomo nada más. Pero fueron una variedad de factores. Sin embargo, le estoy resaltando uno de los que para mí este rato pienso fue el que más me motivó. En el ámbito de la ufología, ¿cuáles fueron los principales obstáculos en los cuales se encontró y cómo logró superarlos? Muchos. Mire, en el año en el año 82, una empresa que se llama Gallup hizo una encuesta en Ecuador porque nosotros empezábamos ya a golpear las puertas del Ministerio de la Defensa. Entonces, en el año 82, una encuestadora llamada Gallup, en sus entrevistas, publicó que el 6% de los ecuatorianos creían en los ovnis. El 6%. Tuve la oportunidad de ver la última entrevista que se hizo en el año 2008 y el 67% de los ecuatorianos acepta el fenómeno OVNI. O sea, hay una gran distancia. Entonces, endureció esto nuestro camino primero porque encontramos un escepticismo rabioso, no prudente ni tampoco objetivo, sino rabioso, porque rápidamente se daban cuenta los religiosos que esto era como ácido sulfúrico para sus teorías, los militares, porque eran parte consciente o inconsciente del encubrimiento de este tema, los teóricos del ateísmo, porque contra ellos ninguna filosofía coherente se podría conseguir a través de la investigación de este tema, la prensa, que estaba dividida,
Y todo esto únicamente era por falta de información. Entonces, pues lógicamente se utilizaban argumentos que no venían al caso. La gente decía, este es un negocio más que se inventaron. Por otro lado, otros decían, no, estas son armas de los Estados Unidos, no nos dicen. Otros decían que esto se trata de ilusiones colectivas, de proyecciones psíquicas, alteraciones mentales. Otros hablaban de ignorancia, la prensa decía el amarillismo, es decir, había un montón de factores dándose la vuelta. Con todos esos teníamos que lidiar, con todos esos. Bueno, seguimos lidiando, ¿no? Tal vez la intensidad sea un poco menor, porque no el sistema mediático, sino la tecnología ha apoyado muchísimo. O sea, ahora ya tenemos camaritas de celulares que captan muy buena evidencia. ¿Y quién no tiene un aparato celular? Entonces eso ayuda y estimula. Pero el comienzo fue, como todo en la vida, muy difícil, muy difícil. En el mundo de la ufología existen varios factores de incompatibilidad entre investigadores, llegando al extremo de desacreditarse entre ellos. ¿Qué opina sobre lo que pasa cuando la ufología deja de ser una búsqueda de la verdad y se convierte en una verdadera guerra de egos? Bueno, eso lo tenemos en todo, ¿no? No es privacidad de la ufología. Realmente y lastimosamente, como usted bien dice, pues el ego siempre está haciendo de las suyas con el ser humano. Genéticamente así estamos construidos, ¿no? Yo considero que hay una mezcla de protagonismo, tal vez, ¿verdad? Hay personas que vieron en este tema alguna forma ideal de protagonizar y de alguna forma salir del anonimato, digamos, ¿verdad? No sé si esto le ha hecho bien o le ha hecho mal al tema. De todas formas, yo creo que el escepticismo rabioso lo que hizo es que quienes sosteníamos una hipótesis aceleremos y fundamentemos más objetivamente nuestras respuestas. Entonces no podemos decir que claro, hay también el escepticismo de la línea dura, para los cuales ninguna prueba es válida, ¿no? Así le pongan ahí el extraterrestre, será un muñeco disfrazado. Entonces, yo creo que todo esto lo que ha ido es contribuyendo para moderar el trabajo de investigación. Cuando se vuelve tóxico el tema, lógicamente es cuando se intoxica esto con información basura o con los trucajes, que cada vez son menos, ¿no? Porque la misma tecnología nos ayuda ahora con programas de software a descubrir rápidamente un video falso. Los testimonios que son inventados caen por su propio peso y bueno, un poco de cosas. Pero el ego del ser humano ha estado presente en todo. Y dentro de la ufología, pues no se exime esto y estamos también y tenemos demasiadas variantes. La religión católica empezó con su discurso, asomó una fracción por ahí que decían que tenía que leerse la Biblia y salieron los luteranos. Cuando empiezan a leer la Biblia, empiezan a fraccionarse y por aquí los que interpretan de una manera, se crearon los adventistas, por acá los otros dijeron los pentecostales, los otros los cuadrangulares, los del séptimo día, los del último día, qué sé yo, y blam. Se armó la feria de las religiones y lastimosamente se distorsionó la esencia de esto, un mensaje. Entonces, el problema ha estado presente en todos los géneros, ¿no? Y así está construido el ser humano. Este es un trabajo personal e intransferible. Cuando el ser humano se dé cuenta de que es el ego, la mente, quien lo está manejando, entonces ahí el mismo ser humano podrá moderar esa circunstancia, ¿no? Y bueno, pelearemos con eso hasta el último día de la vida. Había una frase sabia en el Partenón, allá en Grecia, que dice, conócete a ti mismo. Eso es algo profundo. Que lastimosamente también lo vi en un cuartel militar en alguna parte, que decía, solo venciéndote vencerás. Bueno, hay que vean que los militares también tienen sus momentos de lucidez, ¿no? Aunque
es claro y notorio que no son mis favoritos realmente. Peor, la inteligencia militar. Uy, dos términos entre sí contradictorios. ¿Cuáles son sus proyectos actuales en la investigación del fenómeno OVNI? Bueno, como todo en la vida, el tema va evolucionando, como ustedes sabrán, pues hubo una época que yo me desvivía por conseguir fotografías y videos de estos objetos que a todas luces no corresponden a la aeronáutica convencional, o sea, las maniobras que estos objetos hacen, imposible, incluso para el ser humano no los puede dominar. Por muchos años estuvimos tras de esto, luego pasamos a la faceta de los contactados, los contactos. Aquí pues también encontramos un mercado bien frágil, muy frágil, y observamos la forma como a una verdad de 5 centímetros se le podría poner 3 kilómetros de agregados. Encontramos eso. Y nos dimos la vuelta mucho tiempo con ese tema porque es apasionante, de verdad es apasionante. Pues ahí nos hemos metido mucho y luego dimos el salto a lo oficial. Empezamos por nuestro país porque nosotros pensamos y hablábamos con la gente de la milicia, a quienes no podemos eludir porque están encargados de la famosa seguridad nacional. Entonces les decíamos nosotros a los militares, cosa tan difícil que nos entiendan, nos tomó 22 años, desde 1983 hasta el 2005, con documentos en mano, le demostrábamos a esta gente y le decíamos que este tema algún momento tiene que pasar de lo especulativo a lo oficial, porque no toda la vida van a quedar sin darle explicaciones a la gente. O sea, ¿cómo se les hace que para cualquier fenómeno anormal, llámese la erupción de un volcán, inmediatamente asoma el vulcanólogo y habla y que los piroplastos y que la alerta amarilla y que bla, bla, bla? Cuando se desborda un río, causa estragos en la agricultura, enseguida asoman los meteorólogos, dan sus pronósticos, los niveles pluviométricos, hacen su estadística. Hay un pronunciamiento oficial. Vienen 7 ovnis, pasan sobre Quito a las 10 de la mañana, los ve 2,000 personas, se para el tráfico y nadie dice nada. Siendo que nosotros pagamos los impuestos para que la Fuerza Aérea precautele pues el espacio aéreo. Si es algo que se está moviendo en el espacio aéreo de un país, ¿quién tiene que dar la explicación? La Fuerza Aérea, pues. Entonces, usamos estos argumentos, pero difícil que nos entiendan hasta que algún día, cuando había una campaña presidencial, le agarramos al candidato que pensábamos que podría llegar a la presidencia por varias observaciones que hacíamos y que nadie daba por él, ¿eh? Pero bueno, ahí le achuntamos también, ahí tuve colaboración de algunas personas. Con toda la prensa, en una rueda de prensa que daba este candidato, me paré y le dije: Coronel Gutiérrez, en caso de usted llegar a ser presidente, ¿usted permitiría que se le diga la verdad al pueblo ecuatoriano sobre este tema? Él me dijo: sí, señor Rodríguez, la verdad es que en mi gobierno todo va a ser diferente. Gracias, coronel. Pasó el tiempo y pasó él a la segunda vuelta electoral, compitiendo con el hombre más rico del Ecuador, con el señor Álvaro Noboa, con un poderío económico bárbaro. Y este era un militar de estos sediciosos de segunda orden y qué sé yo. Pero había hecho un buen análisis de lo que la gente quería escuchar. Preparó su discurso y así los convenció. ¿Cómo hacen todos los políticos siempre? Eso es sencillo, es un marketing nada más. Un buen estratega, marketing y decirle a la gente lo que quiere escuchar. Se acabó. Entonces llegó a ser presidente y, oh sorpresa, a la semana
de ser presidente, su secretario particular, el señor Oscar Ayerbe, me visitó y me dijo, bueno, vengo en nombre del presidente de la República a recoger. Para eso nosotros habíamos hecho ya varios congresos en Ecuador, en Loja, en Vilcabamba, etcétera, y habíamos recogido como 7,000 firmas de gente que exigía, pedía que se diga la verdad sobre el fenómeno ovni. Así las cosas, empezó un largo proceso, y en el 2005 fuimos llamados por el ministro de la Defensa y se creó oficialmente una comisión mixta, 3 civiles, 3 militares, para este tema, en el 2005. Y trabajamos 2 años y en el 2007 esto se hizo oficial. El COSENA, el Consejo de Seguridad Nacional, reunido con todos los comandantes de la Fuerza Aérea, Ejército, Armada, todo eso, presidente y vicepresidente de la República, aceptaron que esto se oficialice. Se hizo oficial y ahora ustedes pueden en internet, en el YouTube, poner desclasificación OVNI Ecuador y ahí van a encontrar 44 testimonios documentados en video de los militares de Ecuador. Qué bueno fuera que esto pase así también en Chile. Ya es hora. El general Bermúdez tiene 20 años en esa comisión y no le ha dicho nada a los chilenos. Hasta ahí voy a llegar. Okay. Este no es mi país y yo no quiero intervenir, pero me parece que está un poco retrasadito el general Bermúdez. 20 años cobrando sueldo, ojo, cobrando sueldo, y no le ha dicho nada a los chilenos. Y ese es otro punto. Nosotros trabajamos de nuestro bolsillo en Ecuador. Nunca nadie nos dio un centavo para nada. Siendo la comisión oficial y habiendo un presupuesto, nunca lo pedimos. Nosotros pusimos el dinero de nuestro bolsillo para no mezclar las cosas y que no se metan dobles intenciones. Hay muchas cosas que cuando hay buena intención fluyen. Pero lo que sí me parece extraño, de extrañeza total, la conducta que exhibe el famoso CFAA, que no sé para qué se creó. Hace 20 años, general Bermúdez, investigar un caso a fondo y bien investigado y con el presupuesto que ustedes tienen, le toma 2 meses, no 20 años. Así es que estoy extrañado, pero ojalá antes de que terminen mis días en este planeta, sepa que Chile ya ha desclasificado. Ahora le voy a tener al general Bermúdez allá en Foz de Iguazú, que vamos a ir a un congreso. Se lo voy a volver a decir. Ahí va a estar el señor Ariel Sánchez, otro general de la Fuerza Aérea de Uruguay. Crearon la comisión igualito, porque son de la misma gallada de Bermúdez. Hicieron una comisión que se llama CRIDOVNI. Los uruguayos están cansados de ver ovnis. Y 20 años, este comandante Ariel Sánchez, y no le dicen nada a la gente. Por favor, eso tiene otro nombre, pero no se lo puede decir aquí en esta entrevista. Jaime, ¿qué opinas sobre la gran cantidad de avistamientos que están siendo reportados alrededor del mundo? ¿Es algo que va en aumento o se mantiene, pero es más fácil de difundir? Mire, yo no diría que los avistamientos en un país o en otro sean mayores, de mayor intensidad, de menor intensidad. En todas partes hay avistamientos, en todas partes del planeta. La diferencia está en la atención que se le dé al tema, nada más. Nada más. Si ustedes ponen aquí en Antofagasta un centro de observaciones OVNI, por ejemplo, hacen un grupo de muchachos bien intencionados y empiezan a salir a la vigilia por aquí, por acá, a los alrededores de las minas, qué sé yo, observar acá cerca del mar, desplazamiento. Ustedes van a ver, pues, van a captar videos, la gente les va a llamar, les van a contar historias. El punto, mis queridos amigos, es que este tema no da dinero. Este tema no es un negocio. Si este tema diera dinero, habrían muchísimos ufólogos. Pero son como 2 aristas contrapuestas
la palabra ufólogo con la palabra negocio. Son dos aristas totalmente contrapuestas. El objetivo final de un ufólogo nunca puede ser el dinero. Para eso me retiro y me voy a la bahía a vender equipos de música o cualquier cosa y hago dinero. El objetivo final es perseguir una verdad, buscar los argumentos, demostrar con hipótesis la existencia de este fenómeno. Y luego de eso, difundir, que es lo que nosotros hacemos y con mucho gusto, y por eso hemos venido aquí a dar unas par de conferencias, ¿no? Hay mucha gente que realiza conexiones con los últimos avistamientos ovnis y los clock cycles, entre otros, con el fin del mundo. ¿Cuál es su opinión sobre el 21 de diciembre? Mire, el asunto este de los círculos, que no son solamente de Inglaterra, empezaron en Inglaterra, sí, ¿no? En Westminster tenemos que analizar, si analizamos cronológicamente la historia de los druidas, toda esta historia que viene de los países nórdicos y que convergen, ¿no?, en ese sector central de los ingleses, hay mucha historia, ¿verdad? Y antes solamente conocíamos como Stonehenge, como el asunto de un calendario solar que ahí habrían creado con algún objetivo y se elucubra bastante sobre el tema. A lo mejor sobre Stonehenge usted y yo moriremos sin saber la verdad. Pero nuestra mente acepta, de acuerdo a nuestra capacidad de discernir, argumentos que de alguna manera nos dejen conformes. Pero en el caso de los círculos de Inglaterra es más poderoso el asunto. Porque tomemos en cuenta 3 factores fundamentales que escapan a cualquier tecnología. Primero, estos asoman de la noche a la mañana. Segundo, la dimensión que tienen estas obras de arte es tan grande que es imposible si usted no tiene una óptica siquiera de 60 metros over para poder ver esto. Usted necesita un cono óptico para trabajar esto, pero técnica y coordinadamente. Alguna vez gente, creo que fue de Discovery, algo de eso, llevaron unas grúas, contrataron a una gente que decía que sabía cómo hacer y los pusieron ahí a pisar una tabla a ver cómo le hacen. Nada les salió bien, se demoraron 3 días y eso quedó hecho un relajo. Tengo el video, ahí está el documental. ¿Qué pasó? Segundo, ¿cómo le ponemos a las espigas de trigo magnetismo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Para adquirir magnetismo, las espigas necesitan seguir un proceso electromagnético, una invasión, por decirlo de alguna forma, de protones y electrones moviéndose para poder tener. Nosotros hemos cogido imanes y las espigas se pegan al imán. Es decir, hay un campo electromagnético ahí infundido. Vaya a saber usted por quién o cómo, cuándo. Y tercero, claramente está la interpretación que se le puede dar, pues, o sea, que conexa directamente con la historia de esta humanidad. Ahora, muchas personas han sacado sus hipótesis. Bueno, eso lo hacemos siempre. Los humanos así actuamos, o sea, tenemos por ahí una pista, tenemos por ahí alguna forma de interpretar algo y le damos rienda suelta a nuestra imaginación. Pero al margen de esto, existe una conexión directa con lo que es la historia misma de nuestro planeta. La gente, si esto fuese hecho por el ser humano, que para mí es imposible, tengo argumentos para rebatirlo, pero si esto fuera, si alguien quiere sostener que fue hecho, tiene que ser una persona que primero tenga unos conocimientos de historia muy exactos. Segundo, que tenga un sentido que tenga un conocimiento cuasi perfecto de la geometría. Y tercero, que maneje campos magnéticos. Entonces, esto, con la tecnología que hoy tenemos, es imposible.
Ojo, esto aparece de la noche a la mañana. Esto no es que en una semana están haciendo el círculo y ya asomó, ¿no? De la noche. Y hay videos que han logrado captar investigadores que prácticamente viven ahí, en esa área, en donde se ve cómo estas masas de energía se presentan y forman estas figuras. Entonces, bueno, si esto tampoco le va a convencer a alguna persona, no importa, quédese nomás sin creer esto. Pero hay toda una historia detrás de esto y yo creo que es como una especie de, caramba, de reflexión que nos debería empujar a comprender no solo cómo fueron hechos, sino qué es lo que nos están diciendo. Porque siempre estos seres han utilizado diversos mecanismos para decirnos las cosas, pero le aseguro que difícilmente les vamos a hacer caso, porque nunca le hemos hecho caso a nadie, ni a terrestres ni a extraterrestres. Así las cosas, viviendo en el sistema que vivimos, un sistema aberrante, compulsivo, el dilema que tiene la humanidad, el dilema que tiene ahora mismo es: ¿a quién le creemos? ¿A quién le creemos? Porque todos los estamentos nos han fallado. Si usted que está viendo esta grabación conoce de algún estamento que no nos haya fallado y que siempre nos han dicho la verdad, dígame por favor, quisiera conocerlo. Le aseguro que si registramos la historia, en alguna parte vamos a encontrar una falla bárbara. Todos los estamentos nos han fallado. Bueno, esa es la historia de nuestra humanidad. ¿Qué es lo que viene para Jaime Rodríguez? ¿Cuál es su futuro como investigador? ¿Y cuál sería el mensaje que nos deja en su visita a nuestro país? Bueno, a lo mejor no me exprese bien con lo que voy a decir, o a lo mejor no se me interprete bien, pero yo soy un admirador de la cultura maya. Y como tal, lógicamente, me he sentido ofendido con muchas cosas que se ha disparado contra esta cultura, por ignorancia, lógicamente. Yo he hecho 3 documentales sobre esta cultura. El primero lo hice allá en la jungla de Guatemala, algo una cultura muy humana sobre todo, ¿verdad? Entonces ellos hablan de que el tiempo propicio para un cambio de era es ahora. Es ahora. Estamos hablando de un cambio cuasi masivo. Para todas aquellas personas que quieren marcar una diferencia en su vida, esta va a ser la oportunidad, de acuerdo a lo que dicen los mayas. ¿Por qué? Porque nos movemos dentro de un entorno cósmico y si la gente observa las características de este planeta el día 21 de diciembre del 2012, van a ver ustedes que es como el fin de una era. Es como el fin de una era, tal como lo señala la rueda del tiempo de los mayas. Entonces, basado en esa especie de pronóstico que hicieron los mayas, vamos a cambiar el discurso a partir del 2013. Lo que queremos hacer es dejar de hablar de los ovnis, los que ya no han aceptado la posibilidad de que una tecnología superior esté por aquí dándose las vueltas. No importa, quédese nomás pensando lo que usted piensa, no se complique la vida. A partir del 2013 queremos hablar de los terrestres y de los extraterrestres. La historia de los extraterrestres en nuestra humanidad y la respuesta de los terrestres frente a una opción de conocimiento, a una opción espiritual. Una palabra que lastimosamente ha sido marketeada también, la palabra espiritualidad. Por ahí hay muchas personas manejando la espiritualidad con chequera en la mano, ¿no? Entonces, queremos cambiar esos conceptos, queremos ir a un punto como más humano, más profundo y a un encuentro del propio ser con su conciencia. Ahí queremos ir. Y para esto vamos a tratar de utilizar el ejemplo que nos han dado ciertos seres, no todos,
pero ciertos seres, de una forma práctica, viniendo del espacio exterior. Y qué bueno, pues algunas personas que hablan mucho de ellos les llaman hermanos mayores, digamos, hermanos bien intencionados. Si ellos ya pasaron por lo que nosotros estamos pasando, creo que tienen las condiciones idóneas para hacernos sugerencias. Esas sugerencias yo las he aceptado y a partir del 2013 compartiremos con las personas que les interese compartir. En todas partes donde usted vaya hay gente bien intencionada. Hay de los otros también. Entonces, aprovechamos esa buena intención de las personas para conectar, para conexar, porque este es un proceso personal, es un proceso intransferible. Esto no es un proceso de decir, oye, hagamos un grupo de 20 personas y cambiemos el mundo. El mundo no va a cambiar. Nada va a cambiar. Yo no puedo garantizarle a nadie que el mundo va a cambiar. Lo que sí puedo garantizarme a mí mismo es que yo voy a cambiar. Yo sí quiero cambiar. Porque no tengo otra opción en esta vida. ¿Para qué vine a este planeta? Yo no quiero ser una bacteria semi-organizada dándome las vueltas aquí, naciendo, creciendo, reproduciéndome, teniendo nietos y morir. Aburrido. Entonces tengo que encontrarle un propósito a esta vida. Y cada persona le llegará el momento de encontrar el propósito a su vida. Cuando ya encuentren ese propósito, se ponen a caminar en firme. Entonces, a este punto es al que yo quiero llegar. Es decir, a una reflexión consciente de cada persona, y para eso tenemos buenas herramientas. Cada persona tiene su real opción espiritual. Lo que pasa es que los grupos, las galladas, los amigos y todo le jalan la camiseta, haciéndole creer que la información que está acá es mejor que la de allá y que esta es... No. Todos tenemos un proceso. Si usted quiere hacerse testigo de Jehová la próxima semana y eso le va a permitir vivir en paz, hágase testigo de Jehová. Si usted cree que siendo mormón va a encontrar esa paz interior que le permitirá ser una persona consciente, hágase mormón. Aquí el punto no es cómo usted se identifique, aquí el punto es cómo usted vibre internamente, porque en vez de ser bacterias semi-organizadas, somos energía consciente de vida viviendo una experiencia física en este planeta. Eso somos. Y aquí estamos. Jaime, esta entrevista está enfocada para los nuevos investigadores, entre otras personas que siguen el fenómeno OVNI. Para los primeros que mencioné, ¿cuáles son tus principales métodos de investigación? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Esto es una pregunta muy importante la que usted me hace, porque ningún caso se parece a otro. Ninguno. No he conocido en mi vida dos casos similares. No he conocido. Lo que sí existe es una especie de prototipo, de patrón que se repite en ciertas características físicas, ya sea del aparato o del ser que contactó o lo que sea. Pero los factores que gravitan en cada caso son total y completamente diferentes. Siempre. Porque cada ser humano es un mundo diferente. Su estado emocional, su conducta, su mente, la forma de interpretar, etcétera, etcétera. Entonces, ningún caso es igual y por eso no puedo yo señalarles un patrón. Pero esto es un patrón que se va creando con el pasar del tiempo, con la experiencia de cada persona. Es decir, pongámoslo de esta manera. Usted quiere ser original y quiere ponerse a fabricar empanadas. Pero su objetivo es que las personas puedan llegar a tener una excelente impresión de sus empanadas y del sabor de sus empanadas. Entonces usted, con el pasar del tiempo, mientras más empanadas haga, más sabrosas le van a quedar. Mientras más empanadas usted haga, va a encontrar fórmulas o mecanismos de poder
darle una mejor textura a su empanada. Algo así funciona también con este tema. Mientras usted pueda procesar mejor la información a su manera, sin usar patrones. Ya le he dicho ciertas normas a tomar en cuenta que sí son importantes, como no mentir, por ejemplo. Ser honesto con uno mismo. Esa es la mejor arma que usted tiene. Y para todo esto hay un factor y un requisito que, claro, estamos hablando de la excelencia, no sé si la vamos a conseguir en algún momento, es que trate el investigador de estar en paz consigo mismo para que pueda transmitir esa paz al caso que está investigando. Eso es algo que se proyecta, eso es algo que mejora la relación en un trabajo de investigación. Entonces, eso depende del ufólogo y el ufólogo se va formando. Él mismo se va formando, ¿no? Pero no considero que existan reglas exactas, lo que sí considero normas. Usar una buena tecnología, por ejemplo. La tecnología los softwares han ido mejorando, ¿no? Me acuerdo en el caso Billy Mayer, por allá en la década de los 70, entrando a los 80, se utilizaba microdensitómetro computarizado de rayo láser, filtro de paso de banda, termograma. Esto del termograma es algo muy interesante, muy importante, y es una sugerencia a los ufólogos, porque nos hemos dado cuenta de que en todo trucaje, con la tecnología que tenemos para ahora, todo o casi todo se puede trucar. Una sola cosa que no se ha podido trucar hasta el día de hoy es la temperatura, el color, la vibración que genera la temperatura. Si usted va a falsear un objeto y le va a quedar la imagen perfecta en video o en fotografía, en video es mucho más difícil trucar porque hay 30 pasos en un segundo y pueden ser fácilmente descubiertos ahora mismo. Pues este objeto, como se está desplazando en el espacio, tiene algún sistema de energía que lo desplaza. Esa energía crea un campo electromagnético alrededor del fuselaje. Y ese campo se grafica. Se grafica ya sea en el video, ya sea en la fotografía. Y a través del termograma se puede visualizar la temperatura e incluso se puede determinar los grados de temperatura. Eso es lo que todavía no se puede trucar. Con ningún software. Con ningún software. ¿Qué es lo que piensa sobre el fenómeno ovni? ¿Cuál es su teoría para explicar estos fenómenos? Yo considero que para muchas personas, incluyéndome, el avistamiento de esta tecnología que no responde a la aeronáutica convencional que conocemos, en mi caso y en el caso de muchas otras personas, ha venido siendo como un despertador, como un timbre, un timbrazo, como quien dice, hey, acá ve, tenemos esto, ahí está alternativa, consigue información por acá, ¿te puede ayudar esto? Y esto se convirtió para mí en la verdad más importante de mi vida, para mí. Digo, si en mí funcionó de esa manera, creo que en muchas otras personas va a funcionar también de la misma manera. Entonces, el fenómeno ovni le permite a las personas reflexionar en 3 aspectos que son fundamentales y que van cayendo por gravedad el uno tras el otro. Primero, aperturar nuestra mente para darnos cuenta que el cosmos, el universo, está integrado con nuestro planeta. Es decir, somos parte de un entorno cósmico, no somos algo aislado. Pertenecemos somos parte de este entorno cósmico como seres humanos, ¿verdad? Entonces, esto nos permite descubrir luego
cómo operan las leyes universales del cosmos para que este planeta, el sistema solar, la galaxia y el universo en general se muevan perfectamente. Y al conocer estas leyes universales, al conocer la grandeza del cosmos, nuestra mente grafica una imagen de un Dios diferente. El concepto de Dios, de lo que llamamos Dios, en nuestra mente se amplifica a la enésima potencia. Y este conocimiento nos vuelve personas más conscientes. Y recuerde, mientras más conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos. ¿Cuáles son sus recomendaciones para los nuevos investigadores para que ellos puedan realizar sus investigaciones de una forma correcta? Mire, yo considero que el primer requisito que tiene un investigador que hacerse una promesa solemne, pero solemne, el primer requisito es nunca mentir. Ese es como el primer mandamiento. Porque si se va a poner a mentir, entonces hágase político, hágase cualquier otra cosa, pero no se haga ufólogo. ¿Ok? Este es uno de los requisitos. Le estoy hablando del perfil del ufólogo ideal. Entonces yo considero que este es el primer paso. No mentir. ¿Ok? Ser honesto con uno mismo. Yo puedo ser honesto. Yo puedo inventarme cosas también. Y puedo engañarles a ustedes. Pero yo mismo no me puedo engañar porque respondo a mi conciencia. Otra cosa que hay que tomar en cuenta para tratar de manejar la ufología conscientemente es ir a la fuente de la información. No tratar de ser ufólogo de escritorio, recopilando información y lanzando los argumentos porque nos quedamos en desventaja. A veces la gente me dice, ¿y cómo te sabes toda esta historia y los datos y todo eso? Porque yo lo viví. Porque yo lo viví. O sea, las cosas que me interesan, tengo como una bodega en mi mente. Las cosas que me interesan me quedan completa y totalmente grabadas. Las cosas que no me interesan, patino a veces. Con ustedes me acaba de pasar. Me hacen acuerdo de una conferencia que vine a dar aquí hace 15 años y que estuvo Claudio Pastén. Recién me estoy medio tratando de acordar. Pero me pueden hablar de otros casos que yo he estado en cualquier parte y les voy a dar datos precisos, incluso de muchos años más atrás, porque eso me interesa. Yo a una conferencia llego, con el mejor de los gustos la doy, pero fue una más y chao. Eso es honestidad. Pero mientras más vayamos a la fuente, más precisos vamos a ser con la información y vamos a reforzar nuestra verdad. Ojo, el ufólogo no tiene la verdad absoluta. El ufólogo tiene su verdad y tiene que respetar la verdad de los demás. El hecho de que yo entienda las cosas de tal o cual manera no quiere decir necesariamente que los demás deben entender de esa forma. Error, un error que yo también lo cometí. Porque yo cuando alguien no entendía me desbarataba trayéndole argumentos y dándole argumentos para que crean. No, error. Si usted es una persona aprovechada, pues dése cuenta de los errores que hemos cometido los anteriores para saltar u obviar esos pasos y le va a ir mucho mejor. El tema es ese. El tema es que a veces nuestras ganas de querer explicarle a la gente nos hace cometer estos errores. Le ponemos demasiada carga de emoción al asunto y ahí erramos. Entonces, hay que tener prudencia en el manejo de la información. Y por último, quisiera hacerle la mayor sugerencia. No discutir. No discutir. No tratar de convencer a nadie de nada. Cuando le pregunten, responda. Usted ya respondió, cumplió su trabajo, ¿verdad?
la otra parte pone la otra persona. Usted ya hizo su trabajo. La otra parte pone la otra persona. Hasta ahí llegamos.